Hola, muy buenas. Vamos a comenzar con la clase para segundo medio el día de hoy. Vamos a hablar de la Constitución de 1925. Para poder hablar de eso, veamos esta cita que nos refleja la situación de Chile en esos años. Como hoy, durante la década de 1920, se vivía una profunda crisis sistémica que combinaba profundas fracturas sociales, la cuestión social, un sistema económico monoexportador, basado en industria de salitre y que comenzaba a hacer agua por todas partes, y un sistema político incapaz de hacerle frente y mucho menos resolver todos estos problemas. Entonces la situación de Chile en 1920-1925 era bastante crítica de todos los aspectos políticos, sociales y económicos. Ante esta situación, el Congreso, el 3 de septiembre, los senadores estaban votando su dieta parlamentaria. Entonces eso causó el revuelo político, sobre todo los militares. Entonces el día siguiente, el día 4 de septiembre, los militares van a hacer ingreso al Congreso, haciendo sonar sus sables y poniendo presión al Congreso de que tenían que eh, aprobar las distintas leyes sociales que durante mucho tiempo ya venían tramitando ya en el Congreso. Eh, bueno, el Congreso ante esta presión y también mandado como proyecto de ley por el mismo presidente, junto con los militares, le pusieron presión al Congreso y ellos el día 8 y 9 de septiembre, en un tiempo récord, votaron y aprobaron las leyes sociales que tanto buscaba Alessandri aprobar, como por ejemplo la legalización de los sindicatos, la supresión del trabajo infantil, el tema de los contratos colectivos, eh, los horarios de trabajo. Hay que decir también que el día 9 de septiembre de 1924 se establece un comité militar. Alessandri le pide a los militares que vuelvan a sus cuarteles, pero ellos no lo hacen. Entonces Alessandri decide renunciar, vio que su poder estaba puesto en duda. Entonces Alessandri decide renunciar el día 9 de septiembre. El Congreso le niega la renuncia, pero le da un permiso para que se ausente por 6 meses en Italia. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? El día 11 de septiembre se hace un golpe de Estado y se, el Congreso se suprime, ¿ya? Se deroga el Congreso y se establece una junta de gobierno militar que va a estar entre el 11 de septiembre de 1924 hasta el 20 de marzo, día en que Alessandri vuelve desde Italia y ese mismo día le entregan el mando presidencial. ¿Ya? Acá tenemos a Caldebaño del Campo, que él protagoniza el ruido de sable junto a Marmaduke Grove. ¿Ya? Acá tenemos esta caricatura que nos refleja bastante bien la situación que ocurre, ¿cierto? Alessandri preparando el escenario político, ¿o no? ¿Cierto? Cocinando, preparando el escenario político, y acá los militares escoltando a la constitución política, esperando a ver qué pasa. Ya cuando esté el escenario preparado van a entrar en acción. Entonces acá tenemos estos dos actores sociales eh, que, que nos dan en esta caricatura, nos refleja bastante bien la situación ocurrida. Bien, entonces vuelve Alessandria al poder el 20 de marzo de 1925 y llega con la idea de inmediato de hacer una constitución política. ¿Ya? Eh, lo que quería Alessandri primeramente, su idea era hacer una asamblea constituyente, ¿ya? Y hacer una asamblea constituyente y hacer una comisión consultiva. Entonces lo que hizo Alessandri fue hacer dos comisiones, la comisión de reforma que iba a redactar esta constitución política y una asamblea constituyente que iba a establecer los principios que tenía que tener una constitución política. Veamos un poquito esta asamblea constituyente, ¿ya? Fue generada, se llama Asamblea Constituyente de Trabajadores Intelectuales, más conocida también como la Constitución Chica o la Constituyente Chica. Eh, Llamada a realizarse por el Comité Nacional Obrero, eso fue el 8 y 9 de marzo de 1925, y está integrada por todas estas organizaciones. Hay que destacar acá la Federación Unión Obrera Femenina y el Consejo Federal Femenino, o sea, participación femenina muy fuerte estaba presente en este comité, ya en esta asamblea constituyente. Veamos la participación, por ejemplo, esta asamblea está conformada por 55 personas que redactaron los principios que tenía que tener esta constitución y era un 45% de proletarios, 20% de empleados, 20% de profesores, 7 estudiantes, 8% profesionales e intelectuales. ¿Ya? O sea, gente popular de la clase media. Entonces, Alessandri lo que quería igual era integrar a las poblaciones, integrar a las clases sociales civiles, integrar la participación civil en esta constitución política. Y eso sí, hubiese sido bastante revolucionario. Sin embargo, esta idea no prosperó. No prosperó porque las ideas que tenían estos personajes
eran bastante reformistas para la época. Por ejemplo, querían un Estado federal. Llamó a hacer un plebiscito para aceptar o no la constitución que él había escrito con su ministro de Interior. Entonces acá tenemos el plebiscito hecho el 30 de agosto de 1925. La demografía electoral, 296.000, casi 300.000 personas, pero votaron 134, o sea, muy poco, menos del 50% votó, muy poca participación tuvo. Ya, no sé si eso será legítimo, o no sé si tendrá grado de legitimidad. Bueno, pero como está hecho por el presidente y por los militares, obviamente que iba a ser legítimo. ¿Ya? El voto en rojo, lo que votaban por rojo, significa que quería la nueva constitución y los nuevos parámetros que está estableciendo el presidente. La azul mantiene el parlamentarismo y la blanca ni ninguna ni la otra, ¿ya? Ni una ni la otra. Entonces, claramente arrasó la roja. Hay fuentes que hablan de que igual hubo fraude acá. Bueno, que el universo de votantes era bastante poco, entonces ya de ahí está como dudoso el tema. Aún así, se genera esta constitución política, se hace, ¿ya? Y se aprueba el 18 de septiembre de 1925. Acá tenemos a José Maza Fernández, quien lideró la comisión encargada de redactar la constitución, ¿eh? El ministro del Interior de Alessandri. Después tenemos acá la promulgación de la constitución en esa fecha. Alessandri, el Estado Mayor, está Calveña del Campo. Acá tenemos la constitución política, ya redactada. Y bueno, ¿qué característica tuvo esta constitución política? Obviamente el corte presidencial. A los militares les convenía que el sistema político chileno fuese presidencialista, porque así ellos aseguraban que con una persona, con el jefe de Estado Mayor, ¿ya? Con el jefe del Estado Mayor, ellos puedan transar todas las situaciones que puedan surgir en un país. Entonces, el que el Estado chileno tenga este sistema presidencialista aseguraba a los militares también su estatus dentro del gobierno, ¿ya? Esta constitución también determinó un tiempo límite para rechazar la ley de presupuesto, ¿cierto? ¿Se recuerdan que Balmaceda cae o la guerra civil estalla debido a esta situación en 1891? Bueno, la Constitución establece un Estado de Derecho y establece los parámetros mínimos de bienestar de los ciudadanos, sobre todo en la higiene, en el tema del alcantarillado, la salud, la vivienda. Entonces establece parámetros mínimos. Garantiza a esta Constitución lo que se venía pidiendo ya de hace 25 años, más de 25 años, 30 años. Y cuatro, la Constitución de 1925 por fin instituyó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Entonces Chile pasó a ser un Estado laico, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae esta constitución política? Principalmente que esta constitución no va a arreglar la situación que tiene el país de inmediato. Lo social, lo económico y político, este quiebre se va a mantener, sobre todo porque como ingresaron los militares al escenario político, eh, esto hace un quiebre institucional. Entonces, eh, además hay que tomar en cuenta que la oligarquía que gobernó durante el parlamentarismo se derrumba. Entonces, esta transición entre la llegada de militares, entre que se derrumba esta oligarquía, estas personas que eran los líderes políticos, y la llegada de nuevos políticos, ese reemplazo toma tiempo, ¿ya? Sobre todo también hay que tomar en cuenta la situación que vive Europa. Hay que recordar que Chile está inmerso en los asuntos que ocurren a nivel mundial. Por lo tanto, Europa está viviendo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entonces está viviendo una situación muy crítica políticamente y económicamente también. Bueno, socialmente también, obviamente. Una guerra implica un desgaste terrible en todas las dimensiones de un Estado. Entonces acá vemos algunos líderes como por ejemplo Stalin del comunismo, Hitler del nazismo, Mussolini del fascismo. Estas ideas políticas también van a llegar a Chile. Incluso va a haber un intento de república nazi acá en Chile, más adelante lo vamos a ver en la materia. Chile vive una estabilidad política muy grande, ya no hay una estabilidad de presidente, no se pueden conciliar las diferencias, lo económico también resulta mal porque el salitre no está dando y como tenemos una economía monoexportadora, tenemos que buscar unas nuevas alternativas de economía, a su vez también hay que solucionar los temas sociales, pero sin economía, ¿cómo se soluciona? Entonces, en realidad Chile, la política era un fierro caliente que nadie quería tomar y que transitaba entre gobiernos socialistas, algunos autoritarios, lo mismo que ocurre en Europa. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Nos escuchamos en la próxima clase. Hasta luego.